Tiempo matutino con Dios, amigos, hermanos y ministros. Espero que estén siendo edificados, no solamente colocándose como un simple y como un oyente, sino como un interesado en aprender y recibir haciendo lo que Dios quiere que hagamos, valga la redundancia. Oraciones bíblicas que movieron montañas. Primero, es de decir que el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12, nos relata que Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Prendió también a Pedro y lo puso en la cárcel. Puso 4 grupos de 4 soldados, cada uno a custodiarlo. Pedro estaba bajo esa tremenda custodia, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Era una oración unida. La oración del justo puede mucho. Dice que era una oración unida, donde todos los hermanos clamaban unánimes por su liberación. Qué importante es entender cada punto del cual estos hombres de Dios obtuvieron victoria. Si se une la iglesia hoy en día, juntos en armonía, al enemigo le damos en la cabeza. Lo mantendremos bajo nuestros pies en el lugar donde Cristo lo dejó. Cristo con su resurrección venció, derrotó, juzgó y condenó a Satanás y lo dejó bajo los pies de la iglesia. Pero necesitamos la unidad en la oración. Dice que todos los hermanos clamaban unánimes por la liberación de Pedro. Una noche Pedro dormía entre 2 soldados y sujeto con 2 cadenas, y guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea que imposible de entrar a liberarlo humanamente. Dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en un costado, lo despertó y le dijo, levántate pronto. Hoy te dice el Señor, levántate pronto. Satanás tiene a la iglesia encadenada. A unos los tiene en cárceles espirituales, a otros en opresión. Pero hoy el Señor te dice, levántate pronto, actúa pronto, escucha y actúa lo que debes de hacer para que esas cadenas de opresión sean deshechas por el poder divino de Dios. Y dice que las cadenas se le cayeron de las manos a Pedro. El ángel le ordenó entonces que le siguiera. Pedro le siguió creyendo que veía una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Salieron a la calle y luego el ángel se apartó de él, dándose cuenta que no era un sueño, que no era una visión, sino una realidad. La oración incesante de la iglesia movió a Dios a enviar un ángel para libertar a su siervo Pedro. Y Pedro regresó sano a los suyos, y luego Dios envió un ángel que hirió a Herodes, el cual murió comido de gusanos. La oración incesante de la iglesia permitirá que toda artimaña de Satanás queden deshechas con la oración unida, con la oración constante, con la oración insistente de una congregación, de una iglesia. La iglesia está bajo el yugo de Satanás porque no hay oradores incesantes delante de Dios. La victoria está en que Satanás vuelve al lugar y al punto donde Dios determinó con la resurrección de Cristo que estaría siempre vencido, derrotado, juzgado y condenado y sin armas. No tiene armas el maligno.
Nosotros somos la iglesia los que le entregamos nuevamente el arma de la autoridad para que Él vuelva a subyugar a la iglesia, al pueblo de Dios. Las montañas terribles de la cárcel y la muerte fueron removidas por Dios como resultado de la oración ferviente e incesante de los cristianos de aquel entonces. Aún la montaña terrible de la amenaza de Herodes fue también removida, donde dice claramente la palabra que Dios envió un ángel que hirió de muerte a Herodes. Dios envía sus ángeles como servidores nuestros para que nos ayuden a mantener al enemigo en el lugar donde Cristo y en la posición que Cristo lo dejó. Es un perdedor, vencido, sin armas. Pero es importante la oración ferviente e incesante de la iglesia, de ti y de mí. Aún la montaña terrible cae. No hay nada imposible para Dios. La oración de fe mueve montañas, donde la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo si oramos sin cesar, sin descanso, sin parar, constantemente, creyendo que lo pedimos en su nombre. Él lo hará. En el nombre de Jesús. La oración es el secreto del éxito verdadero en la vida de quién, del hombre. La oración. El profeta Daniel conocía ese secreto. Su vida duró como un siglo. En ese tiempo dinastías se levantaron y cayeron. Su vida estuvo en constante peligro, pero él tenía el secreto de la victoria, la oración constante a su Dios. En una ocasión fue ordenado, ¿quién? Daniel, a perecer con todos los sabios de Babilonia. En otra ocasión fue lanzado en la cueva de los leones. Dios lo libró siempre, siempre, en forma milagrosa, en forma sobrenatural. Encontró favor con los gobernantes y fue admirado y respetado por ellos. Ahí en el libro de Daniel nos está mostrando capítulo 5, el versículo 11, cuando dice, quiero que leamos Daniel capítulo 5, el versículo 11, cómo nos está mostrando la grandeza, el respaldo de Dios. Y dice que quiero que lea conmigo y glorifiquemos a Dios por la manera tan majestuosa y tan maravillosa como nos muestra que con Él todo lo podemos, que con Él somos más que vencedores, que con Él somos sus hijos guardiados por los mismos ángeles. Dice que en su reino hay un hombre guiado por el Espíritu del Dios Santo, refiriéndose a Daniel. Cuando el padre de su majestad era rey, era hombre, demostró tener una mente clara e inteligencia, demostró Daniel tener sabiduría como la de los dioses. Por eso el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, nombró a ese hombre y jefe de todos los magos, adivinos, sabios y astrólogos de la nación. ¿Quién? Aquí se le está dando un informe al rey sobre quién era Daniel, donde era un hombre con una inteligencia, dice que era con una mente clara, era una mente clara y con una inteligencia y sabiduría como la de los dioses. ¿Por qué? Por el respaldo y la cobertura que tenía del Dios Altísimo. En los casos de emergencia, los reyes venían a Daniel por ayuda. Su vida influenció las naciones. Su conducta movió reyes a reconocer al Dios verdadero. Su único secreto era su vida de oración.
Escuche, el único secreto de victoria de Daniel era su hábito y su estilo de vida en oración. La oración era su negocio principal. Oraba 3 veces al día, abandonado y dándole gracias a Dios. Era un hábito diario en él que no hubo quien lo interrumpiera, no. En su juventud Daniel fue llevado en cautiverio fuera de Jerusalén por el rey de Babilonia. Su gran tristeza era la tragedia que había venido sobre su pueblo, sobre el pueblo de Israel. Anhelaba su restauración, pero había una gran montaña que remover para poder conseguirla, la victoria del pueblo, la liberación del pueblo. La gran montaña de Babilonia tenía la gente en cautiverio y no las dejaba ir. Hay una montaña que tiene en cautiverio a la iglesia de Jesucristo. Congregaciones dormidas, con un espíritu, con un espíritu soñoliento. Congregaciones, el que está dormido ni habla ni escucha, es como muerto. Así está la iglesia, como muerta, porque hay una gran montaña que hay que remover y no hay otra solución ni otro recurso sino la oración ferviente e incesante. La gran montaña de Babilonia tenía a la gente en cautiverio. La gran montaña hoy en día tiene a la iglesia en cautiverio y no los deja ir, no los deja actuar. Daniel tenía fe que Dios era poderoso para remover esa montaña. Yo tengo fe que la oración unida de los que estamos en la brecha, la oración unida hace que esa montaña que es entre comillas irremovible sea removida con el poder y el milagro y el prodigio del Dios Altísimo. Si hay una oración, yo les invito a que nos unamos a orar incesantemente por la iglesia de Jesucristo que está bajo un cautiverio, bajo un espíritu que los domina, un espíritu soñoliento, donde no los deja salir de allí, donde no los deja oír, no los deja actuar, no los deja moverse. Pero usted y yo somos los llamados a liberarlos y no hay otra forma sino la oración guiada por el Espíritu Santo, en la oración y el ayuno. Aquí vemos en Daniel, quiero que miremos ahí Daniel, el capítulo 9, el versículo 3, que dice: y dirigí mis oraciones, dice Daniel, y dirigí mis oraciones y súplicas a Dios el Señor, ayunando y vistiéndome con ropas ásperas y sentándome en ceniza. Oré al Señor mi Dios y le hice esta confesión: Señor Dios grande y poderoso, que siempre cumples tus promesas y das pruebas de tu amor a los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado y cometido maldad. Hemos hecho lo malo, hemos vivido sin tomarte en cuenta, hemos abandonado tus mandamientos y decretos, no hemos hecho caso a tus siervos los profetas, los cuales hablaron en tu nombre a nuestros reyes, jefes y antepasados y a todo el pueblo de Israel. Tú, Señor, eres justo. Sí, esa es la posición que debemos de tener, de involucrarnos, identificarnos en la posición de humillación, reconociendo nuestras faltas y así permitir que el Espíritu Santo a través nuestro, a través de una oración en súplica y en ayuno, sean liberados los que están cautivos. La iglesia de Jesucristo nos necesita, te necesita a ti como intercesor y intercesora, y me necesita a mí, porque estamos en la posición de Daniel, en oración, en súplica, unidos y fervientes. Dice que Babilonia, la montaña destructiva, fue movida por Dios. Dios levantó al rey Ciro, según ahí en Isaías 44:28.
Este derrotó ¿a quién? Vamos a leer entonces lo que nos dice Isaías 44:28. Dice, yo le digo a Ciro, tú eres mi pastor, tú harás todo lo que yo quiero, y le digo a Jerusalén, tú serás reconstruida y al templo se pondrán tus cimientos. Es de decirle a la iglesia, tú eres iglesia, el remanente escogido de Dios, y eres reconstruida y se pondrán tus cimientos. Es la oración fervorosa, positiva, que debemos de darle a la iglesia. La iglesia con la oración, con la intercesión, las congregaciones, ¿será qué? Será una iglesia reconstruida, donde se van a poner los cimientos. Amén. De esta manera fue derrotada Babilonia. Y luego se lanzó un decreto autorizando la restauración de Jerusalén. Dios movió la montaña y el pueblo de Daniel pudo regresar a Jerusalén. Dios mueve montañas para que tú y yo siempre estemos guardando a la iglesia de Jesucristo en la brecha de la oración. Dios no falló en contestar la oración de su siervo. Tampoco fallará en contestar la tuya y la mía. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Así que te invito a que te unas, a que comencemos a orar en las madrugadas, 3 veces al día, como Daniel. Orar por la iglesia de Jesucristo, orar por las congregaciones donde se ha infiltrado la montaña de Babilonia con engaños, con mentiras, con doctrinas de error. Haz de la oración tu negocio principal. Hagamos de la oración un negocio principal y Dios no fallará en remover todas las montañas. Vemos como tercer aspecto es que Salomón vino a ser rey, otro prototipo de intercesor. Salomón vino a ser rey del imperio más grande que había en esos días sobre la tierra. Él comprendió que su entendimiento no daba para una tarea tan compleja. Pero ¿qué hizo? Oró a Dios que le diera sabiduría para hacer justicia a aquel pueblo. Dios le escuchó y le hizo el hombre más sabio de su tiempo. Pedid y se os dará, dice el Señor, en cuestión de vivir para Dios y orar a Él creyendo que lo recibirás. Y cuarto aspecto, ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 19, el versículo del 15 al 35, nos dice que los asirios rodearon a Jerusalén. Sus fuerzas eran muy superiores a los recursos del rey Ezequías. Este oró a Dios que le ayudara. Parecía imposible, pero esa noche una plaga terrible cayó sobre los invasores y por la mañana 185,000 hombres habían muerto por la intercesión del rey Ezequías. Si oramos, ¿a quién? A Él, a nuestro Dios, guiados por el Espíritu Santo, y vivimos conforme a su palabra, Él no fallará en pelear nuestras batallas. Poco tiempo más tarde, dice que Ezequías se enfermó de muerte. No había esperanza que pudiera recuperarse. El rey se volvió de cara a la pared y oró a Dios con lágrimas, recordándole al Señor cómo Él le había servido fielmente por años. El resultado de esta oración sincera y ferviente fue que Dios le añadió 15 años más de vida y hubo paz en su reino. Está registrado ahí en Segunda de Reyes 26. El caso de Jonás, por ejemplo, fue lanzado al mar y se lo tragó ¿qué? Un pez enorme. Su desobediencia a Dios lo llevó a este juicio terrible. Siempre la desobediencia, amigos, hermanos y ministros, trae tragedia y dolor para muchos. Algunos están enfermos por causa del pecado y la rebeldía contra Dios y su palabra.
En el vientre del pez, volviendo al caso de Jonás, en el vientre del pez, Jonás se arrepintió y oró a Jehová con desesperación y él lo oyó. Arrepiéntete. Es hora de que te vuelvas a Dios. Es hora de que te vuelvas de tus malos caminos. Es hora de que le des la espalda a tu estilo equivocado de vida y comiences el estilo que Dios diseñó para ti y para mí. Un diseño visto y reflejado en Jesucristo, su Hijo amado. Dios está para ayudarnos, para perdonarnos, pero está esperando que nos levantemos pronto a clamar su ayuda. La Biblia dice que Él está atento a nuestras oraciones. En su oración Jonás dijo, desechado soy de delante de tus ojos. Mire la oración de Jonás, mas aún veré tu templo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegaba hasta ti en tu santo templo. Mas yo, dice Jonás, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Aquí hay promesas, compromiso. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Él no solo oraba humillado y prometiendo obediencia, sino también creyendo que Dios le oía y le restauraría. Cree que si te acercas con un corazón sincero, con un corazón humillado, con un corazón arrepentido, cree que Dios te oye y va a responder a esa oración de humillación, de súplica. En su corazón en el corazón de Jonás, entró el arrepentimiento, la promesa de servirle y la fe de que recibiría. En ti debe de entrar también en esa oración que hagas a Dios hoy. ¿Qué va a pasar? Que vas a hacerlo con un corazón arrepentido, con una promesa de cumplir lo que le dices y la fe de que recibirás el perdón y la restauración. Dice la Biblia que entonces Jehová mandó al pez, le dio una orden al pez. ¿Y qué pasó? Que vomitó a Jonás en tierra. No solo Dios lo perdonó y le dio una segunda oportunidad, sino que tuvo que resucitarlo, pues hacía 3 días y 3 noches que estaba en el vientre del pez. Nadie, pero nadie podía permanecer vivo en ese tiempo en dicho lugar. Pero lo que parece imposible para el hombre es posible para el que se le humilla a Dios y ora de todo corazón. ¿Ve? Tenemos otro caso, el de Elías. Dice que Elías oró por el hijo de la viuda que había muerto. Nunca antes se había escuchado que alguien que hubiese muerto fuera devuelto a la vida. No había precedente en cuanto a levantar a los muertos en toda la historia. Sin embargo, la oración de Elías hizo que el alma del niño volviese a su cuerpo y sus ojos se abriesen y volviese a la vida. Aún la muerte es conquistada por la oración de fe de los creyentes o de los que creen en Dios, de los creyentes del Dios vivo. Sansón, como último ejemplo, obtuvo una gran victoria sobre los filisteos. Con la quijada de un asno los derrotó y les mató, y con esa quijada dice que mató 1000 hombres. Después de esto sintió una sed terrible. Oró a Dios y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces Dios contestó su oración sacando agua de la piedra hueca que había en Lehi. Sansón bebió, se reanimó y recobró sus fuerzas. Podemos ver una otra vez cómo Dios contesta la oración a los que se humillan a Él y le prometen servirle. Él no oye al pecador. De los soberbios vuelve su rostro para no oírles.
Pero a los humildes y reverentes, a los que creen en Él sin titubeos, los escucha y les atiende. Sea un milagro de sanidad o un milagro para suplir las necesidades o proteger el peligro o guianza divina, sabiduría de lo alto para obrar en forma correcta. No importa la necesidad que sea, Dios cumple, Dios suple en contestaciones a la oración de fe. La ley de recibir es positiva y segura, ¿verdad? Jesús dijo, pedid y ¿qué pasa? Y se os dará. Buscad y ¿qué? Y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Esta es la ley de recibir en posición segura. Y dice, y el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿La ley de qué? De recibir en una forma positiva y segura. Esto implica que hay un poder invisible a nuestro alrededor que es capaz de resolver cualquier problema. Es un poder tan grande que puede mover las montañas si eso fuera necesario. Y aquí las montañas están representando ¿qué? Lo imposible para el hombre. Las montañas están representando los problemas, las dificultades. Entonces por eso dice que es un poder tan grande el de Dios que puede mover las montañas si eso fuera necesario. Eso es para todos los creyentes fieles, solo para los creyentes fieles, solo para los creyentes comprometidos, solo para los creyentes obedientes y perseverantes. Gente de fe que creen a Dios por su palabra y que viven conforme le agrada a Él. La invitación es que viva la palabra de Dios y pida al Padre en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo no fallará en hacerlo una realidad. Amén. Bendiciones. Bendiciones.